Pero los que acaban cayendo yo creo que es por el tiempo que les dan. O porque no les sale de la polla entrenar y se pinchan para compensar eso. Suscribiros a mi canal. Yo también soy un canal pequeño. En los primeros 4 meses, Christian Bale logró aumentar de 54 kilos de peso a la brutalidad de 100 kilos. Muy bueno. ¿Cuánto? Actores de Hollywood que mienten sobre sus músculos, parte 2. Otro documental. Ver a Jason Momoa completamente gordo y fuera de forma fue una imagen demasiado impactante para aquellos que habían quedado totalmente fascinados por el deslumbrante físico que este actor había llegado a aportar. Este tío, igual que el Henry Cavill, muy ancho y muy tocho. Como Aquaman. No son físicos ultra definidos, no era más que pero son físicos voluminosos. Lo que muchas veces sucede en la industria del cine. Actores que para poder cumplir con un papel concreto deciden someterse a cambios físicos realmente extremos, dietas y rutinas más intensas que las de un propio culturista y lo peor de todo, en algunos casos acabar cayendo en el lado más oscuro del entrenamiento, el uso de las sustancias anabólicas. Pero los que acaban cayendo yo creo que es por el tiempo que les dan. O porque no les sale de la polla entrenar y se pinchan para compensar eso. Pero yo creo que la mayoría de casos es por el tiempo que les dan para prepararse. Porque el del vídeo de antes, el Zac Efron ese, 3 meses para ponerse como se puso. Todos que no han recurrido a su uso, pero ¿cuál de ellos nos estaba mintiendo? Hay un caso la mayoría concreto que paralizó por completo a toda la industria del cine. Jason Momoa y The Rock comparten una ascendencia sanguínea bastante similar, uno mitad samoano y el otro mitad hawaiano. Ambas islas pertenecen a la Polinesia, una gran agrupación de islas en el océano Pacífico. De sitios, Pero mientras uno ha vivido muy ligado al deporte y al entrenamiento físico... Hostia, ¿esto es sudor o son veranos? Pero mientras uno ha vivido muy ligado... No sé decirte. Como sean granitos. Al deporte y al entrenamiento físico, qué asco, el otro ha sido más bien lo contrario. Jason Momoa tuvo un breve momento de estallido de fama cuando de joven participó en la mítica serie de Los Vigilantes de la Playa. Curiosamente, The Rock participaría en la película basada en esa serie de los 90s décadas. Es correcto, lo que hemos visto pero antes. de todas las películas que protagonizó Jason Momoa, habría una en concreto que haría estallar por completo su fama, impactando a todos los espectadores con su increíble físico. Eso sí, llevaría a Jason al límite de la locura. Para el año 2018, DC Comics presentaría en la gran pantalla a uno de sus superhéroes más icónicos de la historia, a Aquaman, un hombre mitad humano y mitad atlante que pertenecía a la Liga de la Justicia. Para el casting y a pesar de no tener una apariencia parecida la dirige en los cómics, decidieron apostar por Jason Momoa. No Su sabía. aspecto imponente y alto cuadraba a la perfección con lo que DC quería mostrar en la película, pero para poder la genética también influye un huevo, este superhéroe, Jason debería aceptar influye un huevo la genética completo y someterse a una... Obviamente todos estos, es que mira esto, tipo, se pueden pinchar, pueden entrenar más o menos, pueden comer más o menos, mejor o peor, pero tienen todos una genética. Rutina de entrenamiento y dieta que le acabaría por volver completamente loco. A diferencia de su pariente lejano, Jason Momoa siempre ha tenido un problema con el entrenamiento. Sencillamente Jason Momoa detesta levantar pesas. I do not like lifting. How much do you bench? How much do you squat? Nothing. Por lo que tener que aceptar el papel de Aquaman podría convertirse en su peor pesadilla, aun sabiendo que le llevaría a la cima del éxito. Aún así, Jason decidió aceptar el papel y su preparación comenzó solo 6 meses antes el precio a pagar es razonable, ¿no? El entrenamiento de Jason era tan intenso como el de otros actores anteriores que habían interpretado a superhéroes. Entrenaba pesas entre 4 y 6 días a la semana, ingería alrededor de 4000 calorías al día, pero a diferencia de ellos, había un apartado que tenía que compaginar con el entrenamiento que provocaba que Jason acabara totalmente agotado. Para poder rodar ciertas escenas de la película, Jason debía aprender a usar el tridente y moverlo con total facilidad, un tridente que llegaba a pesar casi 3 kilos. Además de eso, debía aprender a hacer acrobacias y técnicas de combate y también a entrenar escalada. Estas jornadas de preparación del rodaje llegaban a durar a veces hasta 13 horas de duración, y cuanta más energía gastaba Jason, más tenía que comer para aumentar muscularmente. A eso hay que añadirle que
en los últimos meses No entendió el porqué de la escalada. la cantidad de comida que comía para poder definir su cuerpo. Para estar ágil, a lo mejor. Entrenamiento con pesas, más grabación de escenas de acción que duraban 10 horas, más tener que comer menos de 3000 calorías. Todo ello midiendo 1,90 m. En palabras del propio Puta Jason, madre. la preparación para Aquaman fue la más dura que había tenido que realizar hasta la fecha. Sin embargo, el sacrificio que había estado realizando durante estos meses le estaba dando resultado, y a pesar de que en la preparación del rodaje ya se le veía que estaba cogiendo un buen físico, fue cuando Jason aparecería en pantalla cuando ni los mismos cámaras ni los directores de la película se podían creer lo que estaban viendo. Si os fijáis, siempre es lo mismo, ¿eh? Van enseñando cómo entrenan, tal, buen físico, van mejorando, pero mágicamente, cuando aparecen en el rodaje, para empezar a rodar, han mutado. Muy raro, ¿no? Que todo sea igual. Si te está gustando el documental, que espero que sí, suscríbete a este pequeño canal porque subo documentales todas las semanas. Y recuerda que también tienes un descuento especial con el código PALOMO en Jason. Grande Palomo, suscribiros a mi canal. Yo también soy un canal pequeño. Ya con los tatuajes puestos, apareció en escena. Es broma, si os queréis resultado fue suscribir. espectacular. Tras 6 meses de dura preparación, Jason había aumentado de los 105 kilos iniciales a 117 kilos. ¿Qué dices? Más de 10 kilos de puro músculo que lo hacían ver impresionante. Casi Esto 120 rápidamente kilos provocó pesa a aquí. Muchas de las personas que vieron la película Hostia empezaron a dudar puta. de si realmente Jason había sufrido una transformación natural o no. Yo no me lo miraba, de 117 kilos. Qué Es que Jason locura. había tenido que ganar una gran cantidad de kilos mientras se sometía a una rutina de entrenamiento. ¿Cuánto pesará el Dwayne Johnson, del por ejemplo, personaje entonces? Que rozaba lo inhumano. ¿Podrían los esteroides haberle dado ese empujoncito para acelerar el proceso y además hacer lucir a Jason como un verdadero superhéroe? Si ya había dudas respecto a su naturalidad, el paso del tiempo acentuó aún más este debate. Jason ya había dejado claro el odio que le tenía a las pesas, por lo que la caída era inevitable. La transformación que Jason sufrió tras la publicación de esa película fue sencillamente escandalosa. El físico de Jason tras la película de Aquaman no se parecía en absolutamente nada al lucido durante la película. Había ganado Pero eso es normal. de grasas y esos increíbles abdominales. Y si encima no le gusta hacer pesas, con más razón todavía ha empeorado el físico. En su cuerpo habían desaparecido por completo. ¿Era esto una consecuencia de haber abandonado el uso de la química? ¿Realmente el físico que Jason lució en la O película de haber dejado era de hacer pesas grande, y pero era haber la suma dejado- de dos factores. Uno, y haber el poco tiempo entrenado de preparación en escalada o comparación cosas con así, los ¿sabes? kilos de músculo que había ganado, y otro, el increíble bajón físico que había sufrido tras la grabación de la película, lo que puso en pie el debate de si Jason habría recurrido o no a determinadas sustancias para lograr ese físico tan perfecto. Pero si Jason ya había sido sorprendente con sus casi 40 sé. años, el siguiente caso sería Yo creo que simplemente... Este no lo veo tan claro, que se haya pinchado, la verdad. Aquí no sabría qué decir, pero yo creo que el cambio físico este después de la película es simplemente porque si ha acabado ya el rodaje. No le piden que se ponga fuerte ya para otros papeles, de momento. Y al tío encima le sumas que no le gusta hacer pesas. Simplemente dejó de hacer pesas y hacía escalada o otros deportes y ya está, ¿sabes? aún No sé. más descabellado. No lo veo tan escandaloso el cambio ese. Lleva más de 20 años representando al superhéroe Wolverine y sobre todo lleva más de 20 años mostrando su increíble Este es loco, físico en la gran Uno de mis pantalla. actores favoritos. Pero el tiempo pasa para todos, hasta para Hugh, quien tras finalizar la película de Logan donde Wolverine fallecía, pensó que esas duras preparaciones que tanto esfuerzo le habían conllevado para estar a la altura de su personaje habían terminado por fin. Hugh superaba ya los 50 años y Pensó. a pesar de tener una gran afición por el entrenamiento, su cuerpo ya no era capaz de soportar los terribles cambios corporales. Qué locura. Someterse a cambios constantes para estar a la altura de su personaje Wolverine en las películas de los X-Men era demasiado sacrificio para la edad que tenía. Pero en 2022 y contra todo pronóstico, todo daría un vuelco radical. De cara a la tercera película de Deadpool, Eso explotó el la idea principal era internet. traer de vuelta a Wolverine en una especie de fusión multiversal, ya que el Wolverine del universo principal había fallecido. Lógicamente, a esas alturas, si a pesar del avanzado
avanzada edad de Hugh Jackman, los directores no tenían ninguna duda de que debía ser él quien volviese a encarnar a ese mítico personaje. Pero para ello Hugh debía volver a someter a su cuerpo a la mayor de las presiones, esta vez con casi 55 años de edad. Mía. El mayor problema al que se enfrentaba Hugh era que entre la última película de Wolverine y esta que se estrenaría en 2024, habían pasado 8 años. Volver a tener el mismo físico que el superhéroe para estar a la altura de las expectativas de los fanáticos cuando la última vez no era viable. Su físico había sido 8 años atrás, era una misión Eso vamos a ver ahora. imposible. Pero aún así, Hugh decidió aceptar el reto. Hugh tenía una ventaja inicial, había conseguido conservar parte de su físico con el paso de los años gracias a su afición por el deporte, pero para la película eso no era suficiente, debía verse más musculoso y sobre todo más definido. ¿Cómo iba a lograr semejante cambio con 55 años de edad? Pues lo primero que tuvo que hacer Hugh fue empezar a comer para aumentar de peso. Durante la época de volumen que duró alrededor de 4 meses y medio, Hugh estuvo comiendo más de 6.000 calorías diarias. Madre mía. En sus propias palabras, comer tanta cantidad de comida para alguien con un cuerpo como el suyo que tendría... Claro, es lo que iba a decir. 6.000 calorías para el Dwayne Johnson, por ejemplo, es mucho más fácil, entre comillas, porque son 6.000 calorías, que para este tío, ¿sabes? O sea, el Dwayne Johnson es 2 veces este pavo. Estar delgado era una auténtica pesadilla. Había días que llegaba a sufrir náuseas por las terribles cantidades de pollo y arroz que debía ingerir. Pero pollo y arroz, Hugh logró aumentar de los 83 kilos iniciales a casi 100 kilos de peso. Todo ello porque realizaba durísimos entrenamientos de fuerza, donde implementaba ejercicios como el press de banca o la sentadilla. Estaba ganando mucho tamaño muscular y mucha fuerza, pero ahora vendría la peor parte, y sobre todo, la parte más polémica. Tras la etapa de volumen, ahora Hugh debía definir tanto que acabase pareciéndose a sus actuaciones pasadas como Wolverine. Redujo su ingesta calórica a prácticamente 2.000 calorías y empezó a implementar ejercicios que conllevaban un altísimo gasto calórico. Ya ves, 4.000 calorías menos de repente. Y menos con la edad que tenía, era que se estaba dejando la piel y su cuerpo se lo estaba recompensando. Hugh cada vez se veía mejor, más definido e incluso sus venas se empezaban a marcar cada vez más. Su cuerpo cada vez relucía más y el nivel la vascularidad de este pavo es, mira, una auténtica locura, lo que es loquísimo, un milagro que alguien que se acercaba más a los 60 años pudiera estar consiguiendo ese cambio físico. Pero cuando apareció la película y se pudo ver su cuerpo completo, no hubo nadie en el cine que no se quedara totalmente impresionado. Durante la película, Hugh, quien ya se acercaba a los 56 años, lució mejor que nunca. La verdad, el traje le quedaba impecable y sus brazos se veían enormes. Pero hubo una escena en concreto que fue realmente impresionante. En la escena final, el superhéroe Wolverine perdió el traje y se destapó cómo era realmente el físico de Hugh. A diferencia de la famosa escena de Thor, que se confirmó que fue retocada con CGI, esta escena era totalmente real. Obviamente el aceite y las luces ayudaron al resultado final, pero esas venas y esos increíbles abdominales estampados en el cuerpo de un hombre de 55 años eran totalmente verídicos. Lo de las venas, sobre todo, impresionada con el físico de Hugh. Y es que son tuberías. Colega, ¿qué es eso? Que no se lo contó a nadie por lo extremadamente peligrosa que era para su salud. Para poder llegar a lucir de esta forma en este tipo de escenas, Hugh se sometió a uno de los peores procesos por los que pasan los luchadores. La deshidratación, ¿no? La deshidratación. Hugh perdió hasta 4 kilos de agua para lucir totalmente definido y rajado. Un riesgo que... Eso, la deshidratación te tiene que dejar tonto, O sea, es quedarte sin agua en el cuerpo. Ya de por sí, para un luchador de entre 25 o casi sin agua en el cuerpo, es exagerado, y que para alguien como Hugh, quien ya se acercaba a los 60, era realmente peligroso para la salud. Todos estos factores, como la edad, la definición, someterse a deshidrataciones, los brutales entrenamientos, acabaron por levantar las sospechas acerca de si Hugh se tuvo que hacer uso de los esteroides para poder mantener el nivel con la edad que tenía o no. Lo que había conseguido con casi 60 años era absolutamente descomunal. A pesar de esto y de que Hugh se dejó la piel e hizo un esfuerzo sobrehumano para estar a la altura de sus fanáticos, no se acercó ni siquiera un poquito a la terrible locura que el último caso de este documental llegó a... Ahí está. Es que es volver después de 8 años a ponerte en serio, que ha dicho que pasaron de película en película. Puede ser, es que es lo que he dicho hace un rato, yo creo que todos, o prácticamente todos, con más o menos dosis van con algo.
No te quiero molestar, solo simplemente decirte que además de suscribirte, solo Bale es una auténtica leyenda del cine del siglo XXI. Ha protagonizado películas como El Maquinista o American Psycho e incluso también ha sido parte de la última película de Thor. Gran actor, pero sobre todo un auténtico experto de las transformaciones físicas. Pero habría una Sí, la verdad que es una locura, que superaría con creces todas las del cine. A de Batman, ¿no? julio de 2003 terminó el rodaje de la película El Maquinista, una película protagonizada por el mismo Bale, en el que encarnaba a un trabajador que por problemas con el insomnio había perdido todo su peso, tanto que hasta sus costillas eran visibles. Ese reto fue... Madre mía, pero ¿cómo te puedes mantener vivo así, tío? Un documental de las dietas más extremas de Hollywood, pero el reto al que se debía enfrentar ahora y con tan poco tiempo de preparación sería aún peor. Christian Bale había sido elegido como el nuevo Batman. De cara a la nueva película del Hombre Murciélago, Christian no solo debía el mejor Batman que había, yo creo, sino que se le exigía que incluso luciese totalmente musculoso. El problema era que lo que separaba el final del rodaje del Maquinista con el inicio del rodaje de Batman era tan solo de 6 meses. Christian Bale tenía que volver a subir de peso, iniciando desde los 54 en 6 meses en los que se había quedado tras el Maquinista, y para ello su rutina y dieta sería la más dura de todas. Christian Bale tenía que comer tanto que no le bastaba con pollo y arroz, tenía que recurrir a otras comidas como la pizza o las hamburguesas para poder llegar a las más de 7000 calorías diarias que debía ingerir. Además de eso, obviamente tenía que empezar a entrenar para ganar músculo, ya que tras la película del Maquinista no solo había perdido toda la grasa, sino también toda la musculatura. Era prácticamente todo huesos. En este punto hasta los mismos directores de la película empezaron a dudar de si se habían equivocado eligiendo a Bale, pero él les demostraría que estaban equivocados. En los primeros 4 meses, Christian Bale logró aumentar de 54 kilos de peso a la brutalidad de 100 kilos. ¿En cuánto? Equivocados. En los primeros 4 meses, Christian Bale en 4 meses de 54 kilos de peso a la brutalidad de 100 kilos. Sí, 45 kilos. 45 kilos más de peso. Una auténtica locura. Hostia, Nadie en el set se podía creer. Y no estaba gordo, aquí. Y encima Bale ahora estaba dispuesto a definir para llegar no estaba gordo, al rodaje con un físico extraordinario. Durante la preparación del rodaje, Christian se aquí sí que se ve un poquito paseillo, pero había ganado algo de grasa, pero nada. La diferencia con solo 4 meses atrás en El Maquinista era tan descomunal que no parecían ni la misma persona. Durante la preparación del rodaje y su adaptación a Batman, Christian redujo considerablemente su ingesta calórica y aumentó aún más su entrenamiento, sobre todo en artes marciales. Llegó al rodaje de la película pesando 90 kilos, algo más definido que durante la preparación, pero igual de grande. Christian ya había demostrado la capacidad que tenía para transformar su cuerpo, pero esta vez se había superado y todo el equipo de rodaje estaba totalmente impactado con el nivel de sacrificio que había hecho Christian. La cuestión es que todas las fechas eran excesivamente apretadas. Un aumento de peso repentino, una ganancia de masa muscular espectacular. Si bien no llegó a estar tan definido como casos como los de Zac Efron en Baywatch y su físico no se veía como ese cuerpo solo alcanzable mediante el uso de la química, la drástica transformación del son 50 kilos en tan corto periodo de tiempo complicaba muchísimo las posibilidades de que no se hubiese hecho uso de las sustancias anabólicas. Y es que a veces se nos olvida que estas sustancias son tan potentes que algunos estudios han podido concluir que alguien que usa química pero no entrena puede llegar a ganar más masa muscular que quien entrena de forma natural. Aún así, Christian logró dejar una huella gigante y sus películas ser enmarcadas como una de las mejores trilogías de la historia del cine de superhéroes. Pues ¿Cuál de estos 3 físicos se puede conseguir de manera natural? Los 3 podrían haber recurrido perfectamente al uso de la química. Ahora, en verdad, dice, ¿cuál de estos 3 físicos se puede conseguir de manera natural? Con 15 años de entrenamiento, por decirte algo, yo creo que todos, incluso algunos con menos. Pero es lo que he dicho antes, el problema está en el tiempo que les dan. El Christian Bale subió 50 kilos en 4 meses y eran 6 de preparación. O sea, esto... Christian, la cuestión es que... No tiene ningún tipo de sentido. Ninguno. O sea, es...